La verdad sobre el volumen de entrenamiento. En este vídeo voy a proponer mi experiencia y conocimiento sobre esta variable, sobre el volumen de entrenamiento, y todo ello en base a lo que yo considero más correcto a la hora de contabilizarlo. Y esto no quiere decir que sea mejor ni peor que la forma de contabilizarlo o de medirlo de otros entrenadores o preparadores. Es simplemente la manera en la que yo considero más correcta para medir esta variable. Así que comencemos. ¿Qué es el volumen de entrenamiento? El volumen de entrenamiento es la medición de la carga de entrenamiento o carga de trabajo que realicemos sobre un grupo muscular en concreto. El volumen de entrenamiento se puede medir de dos formas. La primera forma es medir la carga total, ¿vale? La carga total, que contabiliza tanto series efectivas como no estimulantes. Como podemos ver aquí, bajo mi punto de vista, esta medición va a ser incorrecta. ¿Por qué? Porque realmente medir o llevar a todas las series o todo el volumen en el mismo saco no es lo más idóneo. No es lo mismo realizar una serie a RIR 0 o a RIR 2 que a RIR 5 o quizás a RIR 8, quién sabe. Entonces, esto va a crear muchísimo ruido porque no conocemos el grado de esfuerzo o no tenemos una media del grado de esfuerzo para considerar si el volumen es efectivo o no. Sin embargo, yo propongo otra forma, y es otra forma de medir lo que existe y mucha gente cada vez más la están poniendo en práctica, que es la medición mediante series efectivas. Y esto significa que nosotros vamos a contabilizar únicamente las series que sean muy cercanas al fallo o al fallo. En este caso pueden ser desde RIR 3 a RIR 0 o incluso al fallo, dependiendo del ejercicio. En este caso, como conocemos el grado de esfuerzo, podemos tener en cuenta o podemos medir de manera más correcta el volumen efectivo o estimulante que llevamos a la práctica. Entonces ahí sí que podemos hacer una medición con el paso del tiempo para tener en cuenta la carga de trabajo total o el volumen de entrenamiento total efectivo que estamos realizando. Entonces aquí sí que se contaría quizás serie de aproximación, serie de calentamiento, pero aquí no, aquí únicamente nos ceñiríamos a las series efectivas. Y debido a este tipo de mediciones podemos encontrar errores como los que se suelen decir de yo hago un entrenamiento de alta intensidad y bajo volumen, o por el contrario, realizo un entrenamiento de bajo volumen y alta intensidad. Pero es básicamente porque no se sabe diferenciar entre estos dos conceptos, entre una carga de trabajo no estimulante y la efectiva. Y eso ya lo veremos en la parte práctica del vídeo o clase de volumen de entrenamiento. Y ahora vamos a explicar o vamos a ir más allá tratando el volumen de entrenamiento de una manera incluso más específica. Sin embargo, para llegar a ello es necesario explicar antes la escala RPE. Esta escala propone que se indique del 1 al 10 el grado de esfuerzo implicado en una serie. Así podemos establecer o podemos tener una idea de la cercanía al fallo que vamos a tratar para cada ejercicio. Aquí realmente tener conocimiento del RIR o de la cercanía al fallo o de cualquier forma que se quiera medir la cercanía al fallo o el grado de esfuerzo, a fin de cuentas es lo mismo. Es importante porque incluso pasar de RIR 2 a RIR 0 ya sería incrementar el volumen de trabajo efectivo. Estamos hablando de que son 2 repeticiones efectivas. Ya estamos hablando de la ciencia de repeticiones efectivas, que es de lo que voy a contar a continuación. Y es que esta ciencia de repeticiones efectivas es, bajo mi criterio, la forma más ideal y concreta de medir el volumen de entrenamiento. Sí es cierto que no es 100% perfecta porque presenta varias carencias que veremos más adelante, pero sí que es una muy buena manera de incidir en la medición de la carga de trabajo efectiva de una forma muy concreta. Aunque también deberíamos tener en cuenta quizás otros factores o tipos de mediciones como es el índice de estrés, que yo no lo pongo en práctica. Lo conozco, pero prefiero medir digamos que ese índice de estrés de una forma más individual, porque no todo el mundo va a ser capaz de tolerar cercanía al fallo de un ejercicio de manera tan quizás adecuada como otro atleta. Puede ser que para un atleta realizar un ejercicio multiarticular pueda suponer un mundo y para otro atleta ese mismo ejercicio multiarticular puede suponer un buen ejercicio porque va a estimular bastante
y va a obtener un nivel de fatiga bastante reducido. Por lo tanto, me gusta medirlo de otra manera. Pero sí que unidos el índice de estrés con la ciencia de las repeticiones efectivas, se podría contabilizar el volumen de manera casi perfecta. Pues una vez que hemos visto los tipos de mediciones de volumen de entrenamiento que existen, el por qué algunos son incorrectos y el por qué algunos pueden resultar más interesantes, además de haber visto el RIR, pues vamos a pasar a la ciencia de las repeticiones efectivas. Esta teoría fue propuesta por Chris Bersley hace ya un par de años y en resumidas cuentas lo que propone es que las últimas repeticiones, concretamente las últimas 5 o 6 repeticiones antes de llegar al fallo, son las realmente estimulantes de cara a maximizar las ganancias de masa muscular. Él lo que propuso en esta teoría es que las repeticiones que se realizan hasta llegar a esa primera repetición efectiva son repeticiones no estimulantes, es decir, no van a generar un estímulo directo para ese crecimiento de la hipertrofia. Y digo directo porque siempre surgirá alguien diciendo que, bueno, que van a formar parte del bombeo muscular y la congestión muscular puede generar masa muscular, lo cual, bajo mi punto de vista, no es una manera directa para conseguir masa muscular. ¿Por qué? Porque la manera correcta de conseguir masa muscular, o digamos que de reclutarla, es alcanzar un alto nivel de tensión mecánica. Y la tensión mecánica no es más ni menos que llegar cerca del fallo. Y en este caso, si nosotros nos quedamos a 2, 3, 4 o incluso 5 repeticiones del fallo, estamos acumulando tensión mecánica suficiente para maximizar nuestras ganancias. Sin embargo, la ciencia de las repeticiones efectivas tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas. Pues como ventajas principales, vamos a saber contabilizar el volumen de manera más real, de manera en la que vamos a hilar más fino a la hora de establecer ese volumen, de contabilizarlo, de saber que si una serie está a RIR 2 y otra serie está a RIR 0, pues vamos a saber que esas series van a contabilizar determinadas repeticiones efectivas, ¿vale? Determinado volumen efectivo, a que si yo, por ejemplo, te digo que hagas 2 series efectivas, pero tú no sabes el RIR, no sabes si llegar a RIR 3, RIR 0, ¿vale? Entonces, esto es más específico. Luego también vamos a tener una mayor conciencia del grado de esfuerzo, es decir, vamos a saber qué grado de esfuerzo vamos a tener que aplicar. Y no vamos a pensar en, tengo que hacer una serie al fallo o tengo que hacer una serie efectiva, sin tener en cuenta cuánto de efectiva tiene que ser esa serie. Y por último, vamos a obtener un mayor conocimiento sobre el entrenamiento y sobre todo un mayor juicio crítico. Así cuando veamos una tablita vamos a pensar, ese entrenamiento no tiene ninguna lógica porque no presenta el RIR o la cercanía al fallo o el grado de esfuerzo que tenemos que exprimir en esa serie. O por el contrario, vamos a poder saber si un entrenamiento es de alto volumen y baja intensidad o, por lo contrario, si es de bajo volumen o alta intensidad, lo que sea. Vamos a saber qué tiene alto volumen o por qué tiene bajo volumen, ¿vale? Al final la intensidad es parte del grado de esfuerzo, como hemos visto en el RIR. Porque es lo que dice mucha gente. No se puede aplicar un alto grado de esfuerzo con un alto volumen de entrenamiento. Pero teniendo en cuenta que el grado de esfuerzo va ligado al volumen de entrenamiento, no se puede determinar esta afirmación como muchos hacen. Aquí no hay un alto grado de esfuerzo separado del volumen de entrenamiento, van juntos. Si se presenta muchas series y un alto grado de esfuerzo en cada serie, el volumen puede ser alto. Pero también esto de decir alto volumen va a depender del atleta, de su capacidad individual de recuperación y de su adaptación al volumen. Por tanto, eso de decir volumen alto, volumen bajo, es una completa gilipollez. Y como desventajas tenemos lo siguiente, y esto es muy importante, y más que tener en cuenta la ciencia de las repeticiones efectivas, esto es un hecho. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Que cuando tenemos una serie, aquí en el ejemplo ponemos una serie de 15 repeticiones, vemos que las repeticiones desde las 15 hasta la número 5 son poco estimulantes. Ya vemos que aquí empieza a subir el estímulo, sin embargo, es a partir de la repetición número 5, antes de llegar al fallo, o 6 aproximadamente, cuando comienza a darse ese estímulo, esa tensión mecánica que va a generar hipertrofia. Y aquí vemos que hay muchísima diferencia entre esa repetición no estimulante y esa repetición estimulante. Sin embargo, la fatiga que se va a generar entre la repetición no estimulante y la primera repetición estimulante es inexistente.
pero a medida que vamos acumulando repeticiones estimulantes hasta llegar al fallo, esa tensión mecánica va a aumentar considerablemente, pero también lo va a hacer la fatiga. Por tanto, en muchas ocasiones sabremos que no es lo ideal llegar al fallo. O, por ejemplo, si tenemos un ejercicio en el que no nos sentimos tan cómodos o que realizamos la serie y necesitamos descansar demasiado porque obtenemos un alto nivel de fatiga con esa serie, lo ideal sería en este caso no llegar al fallo y quedarse, por ejemplo, a RIR 3. Con RIR 3 ya tenemos una buena serie estimulante. O quizás, si te adaptas a ese ejercicio, RIR 2. Pero de ninguna manera iría al fallo, o muy cerca del fallo, como puede ser un RIR 1. En este caso tendría pues un juicio más crítico sobre ello. Y ese juicio crítico lo vamos a saber gracias a este conocimiento de las repeticiones efectivas, pero también del RIR. Esto no es directo de esta ciencia, sino esto se sabe desde hace mucho más tiempo. Sin embargo, si tienes un ejercicio en el que obtienes un buen estímulo y el grado de fatiga que obtienes tras su realización no es tan alto, ahí sí puedes llegar al fallo o muy cerca del fallo. Y digamos que beneficiarte de esta tensión mecánica. Y esta ha sido la primera parte de la serie del volumen de entrenamiento. En el siguiente vídeo vamos a ver nociones más prácticas, el cómo contabilizar el volumen mediante el ROM y el volumen por tonelaje total, si realmente funciona o tiene cabida o por el contrario no es tan práctico. Y también vamos a ver un análisis de diversos entrenamientos. Vamos a ver si realmente existe eso de entrenamiento de alto volumen con baja intensidad o de bajo volumen y alta intensidad. Vamos a ver la lógica respecto a esto que se suele ver mucho por las redes. Y también vamos a analizar otros entrenamientos, como por ejemplo el entrenamiento alemán 10×10. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que me pongas un comentario a ver qué te ha parecido. Y me gustaría que te suscribieras por si te ha gustado el contenido, si te ha gustado la dinámica. Y nada, nos vemos a la próxima.